en el horizonte de los derechos el problema de la salud, y es ubicar este problema en el espacio de lo público. Se trata de operar un cambio en una etapa histórica de fuertes transformaciones sobre cuáles son los criterios de intervención del Estado. Esta etapa en la Argentina y en América Latina podría tal vez caracterizarse como el retorno del Estado social. Pero no solo como el retorno del Estado social o como el retorno de las experiencias populistas en América Latina. Sobre todo porque me parece que los tiempos son diferentes y particularmente en la Argentina, además del retorno del Estado social, hay una agenda democrática muy vasta y muy profunda que también marca diferencias con otros procesos populares de América Latina. Y en ese sentido, me parece que la salud significa una concepción diferente respecto a la intervención del Estado. Esto es ubicar la intervención de las políticas en salud en el espacio de lo público, un lugar de articulación entre el Estado y la sociedad civil. De manera tal que, si bien el documento lo plantea, me parece que tendrá que precisar mejor, sobre todo en una etapa de discusión electoral, pero además en una etapa de profundización de las transformaciones. Pensando que el sector salud, me parece, es el más atrasado en esas transformaciones porque no existieron, y habrá que discutir si existen, los actores históricos para producir las transformaciones que queremos o que plantea el documento. Me parece que la idea de la participación comunitaria en un país que tiene un vasto desarrollo de tramas solidarias y de organizaciones sociales tiene que estar pensada sobre todo si plantea un cambio de paradigma, un cambio radical privilegiando precisamente las políticas de prevención y atención primaria en salud en un país que viene construyendo sobre esto el discurso de la nada y en sucesivos congresos, encuentros en donde siempre se habla de las políticas de prevención y atención primaria en salud, pero quiero decirles que, por ejemplo, la Ley de Salud Básica de la Ciudad de Buenos Aires, que es una ley, buena ley, que plantea la política en ese horizonte de atención primaria, gasta en las políticas en salud apenas el 2%. Es un sistema absolutamente hospitalocéntrico. La segunda cuestión es que desde Carrillo en adelante no ha habido una política de inversión de capital en salud. De manera que ahí hay un atraso. Uno puede decir que el Estado gasta mucho y gasta mal. De cualquier manera, y le robo alguna expresión a José Escudero, es necesario plantear claramente una etapa a lo ancho y a lo largo del país de políticas keynesianas en salud, de reconstrucción del recurso humano y de la capacidad instalada en el horizonte precisamente de estas nuevas cambios de paradigma que plantea el documento. La otra cuestión es que hay algunos temas que deben estar planteados y que están en la agenda pública. Un tema central de las políticas en salud, que el campo de la salud mental a veces olvida un poco porque insistentemente pone el tema de la transformación institucional en el primer lugar de la agenda. Sin embargo, en la agenda pública, y yo estoy convencido de eso, el tema más grave es el tema de las adicciones y el tema de la violencia social. Existe una propuesta del Comité Asesor de Drogas que plantea un cambio radical de 180 grados en una situación en donde todo está por fundarse si efectivamente el Estado toma una decisión de dejar morir a lo que debe morir, que es el seronar, y finalmente se decide a construir desde el origen, a fundar un vasto dispositivo de políticas sociales integradas y de recursos que permitan abordar el tema de las adicciones, poniendo en la agenda, obviamente, la despenalización que está en la agenda de discusión de la Cámara. Otro tema clave en las políticas en salud que está en la agenda es la despenalización del aborto y las políticas de género que están en curso y hay que profundizarlas. Y para terminar,
Creo que el tema de las obras sociales me parece que es un tema clave, porque la verdad es que, definida la idea de que hay que reconstruir el espacio de lo público y la intervención del Estado, definida la idea de que el Estado tiene que regular las políticas en salud con este cambio y con esta impronta, definir que el Estado debe regular la práctica de las instituciones privadas con la nueva ley, pero también debe regular las prácticas de las obras sociales. Lo cierto es que nuestro sistema tiene un nivel de fragmentación y de racionalidad que es descomunal. Creo que hay que empezar por el espacio de lo público y regular al sector privado. Con las obras sociales, un cambio profundo requiere una discusión que tiene su origen en las decisiones que se tomaron en la época de Perón, en la discusión con Carrillo. Pero la verdad es que yo creo que no están dadas las condiciones históricas ni el actor político para producir esa transformación. Me parece que apenas uno podría empezar a discutir un nivel de regulación y de racionalidad en la prestación de las obras sociales, y sobre todo que la relación entre las obras sociales y el financiamiento vaya al sector público y no al sector privado, porque hay que desenredar un proceso de construcción mafiosa de poder y de negocios que hay entre las obras sociales y el sector privado. Y entonces, la verdad es que cuando uno no profundiza estas cuestiones, sencillamente que no está dada, no está el actor que permita esa profundización. Nadie se suicida políticamente. Esa es la verdad. Yo no lo pondría en el primer lugar de la agenda. Sí diría lo que hay que decir, porque esta es la verdad. Tal vez se podría avanzar en alguna idea un poquito más racional, que es integrar al sector de las obras sociales. La idea de que exista un único sector de obras sociales en vez de 232 obras sociales, y que permita eso algún nivel de regulación. Pero eso, aunque es poco, en las condiciones históricas actuales, me parece que es mucho, y dudo de que la agenda permita incluir esta cuestión.